Les saludo, amados hermanos, en el amor del Señor. Hoy continuaremos con el estudio de algunos atributos que la Biblia nos revela de Dios. Hasta ahora hemos visto que Dios es conocible pero incomprensible, que Dios es perfecto e independiente, que Dios es el creador, es eterno, es omnisciente, es inmutable, es omnipresente y es espíritu. Hoy, si Dios quiere, continuaremos estudiando un par de atributos más de nuestro Dios, buscando siempre reaccionar a los que Dios nos revela en la palabra de una forma coherente, que puede significar adorarle y rendirnos a Él, arrepentirnos, pedirle perdón o crecer en confianza y fe. Pues mientras más le conocemos, más somos llamados a rendirnos a Él y ante su perfección. Así que preparemos nuestros corazones, hermanos, y oremos juntos. Señor, te damos gracias porque cada día podemos venir ante ti y presentarte nuestra oración. Te damos gracias porque cada día podemos ir ante tu palabra y leer un pasaje o más, Señor, y aprender más de lo que tú nos has revelado, Señor, que tanto nos bendice. Hoy día, como tantas otras veces, Señor, queremos estudiar tu palabra para conocerte más, para conocer algunos atributos tuyos revelados en tu palabra, y te rogamos que nos guíes para aprovechar este tiempo de una forma que te honra a ti, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Guíanos para poder aprovechar este tiempo. Guíame a mí, Señor, para poder compartir de una forma clara y bíblica, Señor, lo que tú has revelado. Ante ti dejamos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya vimos que Dios no está limitado por el tiempo. Dios no está limitado tampoco por la cantidad de información que se puede manejar. Él es capaz de, en todo momento del tiempo, entender todo lo que sucede. Su conocimiento es infinito e ilimitado, y por eso nuestro Dios es digno de alabanza. La palabra de Dios no solo nos enseña que el tiempo no limita a Dios, sino que el espacio tampoco limita a Dios. Él y solo Él está en todo lugar. Ahora, como dice el título de este estudio, hoy estudiaremos lo que la palabra de Dios dice acerca de su poder y cómo está relacionado con su carácter. Dios es omnipotente. Wayne Grudem define la omnipotencia de Dios con la siguiente frase: Dios puede hacer toda su santa voluntad. Como ya hemos visto, el prefijo omni significa todo, ¿sí? Viene del latín, que significa todo, y potente, potens del latín, ¿cierto?, tiene relación con el poder, dando a entender que Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Esta enseñanza, el todo poder de Dios, es muy repetida en la palabra, y creo que no es necesario leer tantos versículos al respecto. Sin embargo, creo que es útil considerar algunos que son especiales y útiles de entender. En la Biblia, en diferentes pasajes, vemos algunas preguntas retóricas que tienen el fin de mostrarnos una verdad acerca de Dios. Una pregunta retórica es una pregunta que no espera una respuesta, sino que se usa para que cada uno de nosotros, los que escuchamos esta pregunta, podamos responderla en nuestras mentes y meditar en las respuestas y en la verdad que quieren mostrarnos. Por ejemplo, cuando en el Salmo 113, versículos 5 y 6, el salmista pregunta: ¿quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? El salmista, cuando hace esta pregunta, no está esperando nuestra respuesta. Él sabe la respuesta y nosotros sabemos la respuesta. No hay nadie como Jehová, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Lo que quiere hacer el salmista es llamarnos la atención a esto: que no existe nadie como nuestro Dios, tan glorioso que al mismo tiempo se fija en el hombre solo por misericordia. Otro ejemplo lo encontramos en Éxodo 15:11, donde Moisés declara en su canto, en un canto de alabanza: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Nuevamente, Moisés, al hacer esta pregunta en su canto, no está esperando una respuesta, sino que él está dando de hecho que la respuesta es que no hay nadie como Jehová, Dios de Israel. Moisés quiere llamar la atención acerca de cómo no hay ningún Dios que manifieste su poder como en aquel momento Jehová lo había manifestado. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? La respuesta es nadie. Y si nosotros miramos
el mundo de los otros dioses de ese tiempo, por supuesto que no hay nadie. Eso nos lleva a darnos cuenta cuán grande es Dios. Así funcionan las preguntas retóricas. Es así como en Génesis 18:14 Dios mismo hace la siguiente pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esta pregunta retórica tiene una respuesta, y la respuesta es no. ¿Hay algo que a Dios le cueste? ¿Hay algo que a Dios le pueda costar, le pueda ser difícil? La respuesta es no. Nuevamente en Jeremías 32:27 Dios vuelve a preguntar, ahora al profeta, diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El Dios de la palabra, si se fijan en estos dos versos, se revela a sí mismo como un ser que no encuentra nada difícil de hacer. ¿Y cómo encontraría algo difícil de hacer Dios si el Dios de la Biblia lo creó todo? Génesis 1:1 dice de una forma súper simple, súper conocido: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después, ¿cierto?, se nos dice que Él creó todo esto por su palabra. Dios creó todo lo que existe: energía, materia, tiempo, espacio, etcétera, etcétera. Todos nosotros, toda la vida. Todo fue creado por Dios, sin mayor esfuerzo, sin cansarse. El Salmo 33:6 dice lo mismo de una forma más poética: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando el salmista se refiere a todo el ejército del cielo, está hablando de las estrellas. Todas las estrellas, incontables para nosotros, prácticamente infinitas, fueron creadas, poéticamente hablando, por un pequeño soplo de su boca. Así. Sopló Él y todo apareció. Y las cientos de miles de millones de estrellas aparecieron. Entonces, ¿cómo va a haber algo difícil para este Dios? Esa es la pregunta que Él mismo hace. Ahora, el tema es que la palabra no solamente dice que Dios creó todo, sino que hoy todo lo sostiene por su poder. Hebreos 1:3, hablando del Hijo, sí, de Jesucristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y sigue ahí más el versículo, pero lo que quería enfocarme, ¿cierto?, es que este verso dice claramente que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El Hijo, quien es Dios, ¿cierto?, algo que estudiaremos más adelante cuando hablemos de la Trinidad de Dios, ¿sí? Dios mismo sostiene todo por su palabra. Es decir, todo lo que existe, incluido nosotros, es sostenido por su poder. ¿Cuánto poder tiene Dios? Infinito, incomparable, inentendible, pleno, todo el poder. Él es todopoderoso. El Señor Jesucristo en Mateo 19:26 dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Según el Señor Jesucristo, para Dios no hay nada imposible, para Él todo es posible. Pablo en Efesios 3:20-21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, al sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice que Dios es tan poderoso que puede hacer mucho más de lo que pedimos, y mucho más aún de lo que entendemos, y que dicho poder actúa en nosotros transformándonos a la imagen de Dios. ¡Wow! ¡Qué genial! Y por eso, sumado a todo lo que dice antes acerca del amor de Dios, ¿sí?, en Efesios, no puede dejar de levantar una alabanza a Dios. Y termina diciendo: al sea gloria por todas las edades, eternamente, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude a adorar a nuestro Dios por su poder, que Él ha utilizado para nuestro bien, para transformarnos día a día. En Apocalipsis 1:8, Dios mismo nuevamente se llama a sí mismo de la siguiente forma. Él dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era,
y que ha de venir el Todopoderoso, el que tiene todo el poder. Así se define Dios a sí mismo, el que tiene todo el poder. Gloria a Dios por acercarse a nosotros, tan incapaces, tan incompetentes, tan pequeños. Dios en su grandeza y poder se acerca por amor. Eso es el Evangelio. Dios acercándose al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien se hace hombre para morir por nosotros. Mientras más entendemos o meditamos en la grandeza de Dios, en sus perfecciones, mayor aún debería verse el glorioso Evangelio. Aún más glorioso, aún más grandioso, aún más buena noticia debería ser el Evangelio. Si tenemos un Dios pequeño, nuestro Evangelio será pequeño, no tendrá mucha gracia, no será una noticia tan grande. Pero si conocemos al Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, el Dios que puede hacer lo que quiera, que no hay nada que lo detenga, que no necesita nada, que no necesita a nadie, y entendemos que ese Dios se acercó por amor a nosotros por medio de Jesucristo, entonces nuestro Evangelio debería ser un Evangelio que nos causara gozo, alegría y una sorpresa constante. Esto de decir, ¿cómo puede ser que este Dios tan grande se acerque a nosotros por amor? Espero que con los pocos versos que leí respecto al poder de Dios alcance para mostrar que la Biblia de Génesis a Apocalipsis muestra a Dios como alguien que tiene poder infinito, que no se cansa, que no se agota, que todo lo sostiene por su voluntad. Ahora, que Dios sea poderoso, todopoderoso, ¿significa que Él va a hacer todas las cosas posibles? No. La Biblia nos dice claramente que hay alguien que controla el poder de Dios, y ese es Dios mismo. Dios solo realizará aquellas cosas que sean coherentes con su propio carácter y con su propia voluntad. Según la palabra, por ejemplo, Dios no realizará nada que sea contrario a sí mismo. En Tito 1:2 se nos dice que Dios no miente, y aquí está hablando acerca de una promesa relacionada con la vida eterna que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Santiago 1:13 dice que cuando alguno sea tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Este pasaje dice claramente que hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios en su perfecta santidad no puede ser tentado por el mal. Segunda de Timoteo 2:13 dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es integralmente perfecto. Él no puede pasar a llevar su propio carácter. Él no puede negarse a sí mismo. Así, aunque Dios tiene todo el poder para hacer lo que sea, lo que Él desee, Él solo hará aquellas cosas que sean coherentes con su carácter y voluntad. Él no va a hacer algo que no sea coherente consigo mismo. Por eso siempre es sano recordar que no podemos estudiar un atributo de Dios aislado de su carácter. Dios siempre es todopoderoso, pero al mismo tiempo siempre es justo, amoroso, fiel, santo, verdadero. No podemos estudiar su omnipotencia olvidando su amor y santidad. Todos estos atributos de Dios son parte integral de Dios siempre. Entonces, Dios tiene todo el poder para hacer todo lo posible, todo lo que desee en su voluntad, y siempre siendo coherente con su propio carácter. Gracias a Dios porque la palabra nos enseña que nuestro Dios todopoderoso es bueno, y de ese atributo vamos a hablar ahora. Dios es bueno. Cuando decimos que Dios es bueno nos referimos a que Dios siempre actúa de una forma correcta y bondadosa. Y no solo eso, sino que Él mismo es el estándar de lo que es bueno. Que Él sea bueno significa que no tiene nada malo en Él, ni en sus intenciones, ni en sus motivaciones, ni en su voluntad. Él siempre hace lo correcto de manera correcta, y su plan siempre es bueno. Wayne Grudem define la bondad de Dios como: Dios es la norma de todo lo bueno, y todo lo que Dios hace y es digno de aprobación. De esta forma, algo es bueno solo cuando es digno de aprobación. La pregunta es: ¿la aprobación de quién? ¿Quién es el que mide lo que es bueno? ¿Quién es el que es capaz de decir lo que es bueno de verdad? ¿Nosotros? Nosotros que somos imperfectos, que no conocemos profundamente casi nada, que somos fácilmente engañados,
¿Que somos fácilmente confundidos? No. Dios es la norma de todo lo que es bueno, de todo lo que es aprobable. Él lo conoce todo perfectamente, Él no va a ser engañado, Él es perfecto. Entonces es Él quien define lo que es bueno. Lucas 18:19 dice: ninguno hay bueno, sino solo Dios. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, poniendo a Dios como el único capaz de hacer el bien en todo y de reconocer el bien. No hay nadie bueno de verdad, solo Dios es bueno de verdad. En la palabra encontramos una y otra vez la misma oración. Dios es bueno, Jehová es bueno, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y su bondad no es un atributo espiritual que no se puede ver, no es algo que está ahí volando en el aire, en la mente, no. Es algo que se puede ver por nosotros y que se puede disfrutar. Es algo que se manifiesta, algo manifiesto de Dios. Tanto así que, por ejemplo, en el Salmo 34, versículo 8, el salmista invita a venir a Dios y comprobar que Él es bueno, y ver lo bueno que es nuestro Dios, y gustar lo bueno que es nuestro Dios. La bondad de Dios es práctica y se manifiesta de muchas formas. La palabra nos enseña que Dios mismo es la fuente de todo bien. Ahora, al igual que con el todo poder de nuestro Dios, hay muchos versículos que hablan de esto. Solamente escogeré algunos para hablar, para profundizar un poquito más. Como decía, la palabra de Dios nos enseña que Dios mismo es la fuente de todo bien. Génesis 1:31 dice que Dios creó el mundo y lo creó todo bueno y bueno en gran manera. Con esto sabemos que todo aquello bueno que vemos en este mundo, todo aquello que hemos podido disfrutar, desde el amanecer, los animales, las plantas, las ricas frutas, los colores, los olores y la capacidad que Dios nos dio para disfrutar todas estas cosas, la sonrisa la sonrisa de un niño, la sonrisa de un anciano, la buena experiencia, todo lo bueno que vemos fue creado intencionalmente por Dios de esta forma. Dios, cuando creó al hombre, lo hizo bueno, lo hizo bien y en gran manera. Todo lo bueno que nosotros podemos disfrutar, lo podemos disfrutar gracias a la bondad de Dios. Dios en su bondad creó todo bueno porque Él es bueno y es bueno con nosotros. Lamentablemente nosotros no hemos sido muy buenos administradores de todo lo bueno que Dios creó. El conocido pasaje de Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Esto 2 veces dice todo, 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 incluyendo todo, ¿cierto? Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de nuestro Dios, el cual es bueno. El Salmo 145:9 dice: para con todos. Sí, Dios ha sido bueno para con todos. También hay versículos que, hablando de esto, por ejemplo, dicen que Dios hace caer la lluvia sobre justos e injustos, da el alimento a justos e injustos, porque Dios es bueno para con todos. Dios es un Dios bondadoso. La palabra está llena de alabanzas y llamados a alabar a Dios por su bondad. Así que yo también, hermano, le invito a alabar a Dios por su gran bondad para con nosotros. Cuánto bien nos ha hecho Él, cuánto bien Él le ha hecho a la humanidad. Dios ha sido tan bueno que inclusive definió que nosotros pudiésemos disfrutar de el satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Cada vez que nosotros dormimos, por ejemplo, y nos acostamos a descansar, disfrutamos de algo bueno, que algo que Dios creó. Cada vez que socializamos, algo que Dios creó para nosotros, podemos disfrutar de socializar, el tener hijos, el verlos crecer, el ver sus logros, la rica comida, el tomar un líquido fresco cuando tenemos sed. Son cosas creadas por Dios, buenas para nosotros, que nos hacen bien físicamente, en lo práctico, pero que también nos permiten disfrutar. Así de bueno es nuestro Dios. El matrimonio, las relaciones sexuales que se pueden disfrutar dentro del matrimonio, la amistad, aún la diversión, son cosas que Dios creó para que nosotros las disfrutáramos. Así que cómo no alabar a Dios por tanta bondad para con nosotros. Ahora, en la palabra siempre la bondad de Dios se asocia con otras características de Dios y de sus acciones que pueden considerarse como algo separado de la bondad y estudiarse cada una, o pueden considerarse manifestaciones de esta misma bondad de Dios. Por ejemplo, la misericordia de Dios, ¿cierto? Que es la búsqueda
la acción en pos del bien de una persona que tiene necesidad. Dios tiene misericordia o compasión. Esta persona está en necesidad y el corazón de Dios se mueve a su favor. Eso es una manifestación de la bondad de Dios. También podríamos estudiarla por separado si nosotros quisiéramos. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a ver la misericordia como una parte o una manifestación más de lo bueno que es Dios. Lo mismo con su generosidad, con su ternura, o con, por ejemplo, su cuidado de toda la creación. Sobre esto último vamos a ver un par de ejemplos ya de la palabra. Por ejemplo, en el Salmo 145, que también había citado hace poquito, dice en el versículo 9: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Es decir, no solo sobre el hombre. Dios es bueno para con todas sus obras. Aquí se revela que la bondad de Dios y su misericordia está a favor de todas sus obras. En el mismo Salmo, en el verso 16 dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, enfocándose aquí en la generosidad de Dios para con todos, para con todo ser viviente, para cada una de sus obras. El Salmo 36, 6 y 7, en la segunda parte del versículo 6 dice: oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, declarando que Dios no solo se preocupa de los hombres y es bondadoso con ellos, sino también con los animales. Cuán grande es la bondad y misericordia de Dios, que no solamente se preocupa de nosotros, sino también de todos los seres vivos de su creación. Él es un ejemplo para nosotros. La Biblia nos llama a ser como Él. El reconocer la bondad de Dios nos desafía en esto, a ser como Él y a ser más conscientemente agradecidos con Dios, mientras disfrutamos de tanta bondad para con nosotros. Gracias a Dios porque su bondad es práctica. Gracias a Dios porque su misericordia se manifiesta para nosotros cada día. Gracias a Dios porque cada día podemos disfrutar del bien que Dios nos ha hecho. Gloria a Dios por su bondad. Ahora, si profundizamos en algo asociado a la bondad de Dios, otra característica, otro atributo de Dios que va a ser el último que veremos hoy día, encontraremos que la palabra dice que no solamente Dios es bueno, sino que Él es amor. Dios es amor. Wayne Grudem define el amor de Dios como que Él se da a sí mismo por otros. Esta es una definición simple de lo que es el amor, ¿cierto? Se entiende aquí el amor como el darse a uno mismo para beneficio de otro o de otros. Primera de Juan 4:8 dice claramente que Dios es amor. Y bajo la definición de amor que recién nombré, ¿cierto? Esto significa que es parte de la naturaleza de Dios, de nuestro Señor, el darse por el bien de otros, el hacer cosas por el bien de otros, el desprenderse de sí mismo por el bien de otros. Y esto nosotros lo vemos claramente en Cristo, ¿cierto? El cual se despojó a sí mismo, se hizo hombre, y no solamente se hizo hombre, sino que pagó el castigo que nosotros merecíamos, cargó con nuestro pecado, solamente por nuestro bien, solamente por el bien de otros. Y esto es una clara manifestación del amor de Dios. Como dice la palabra en 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. La obra de Cristo es la máxima muestra de amor, ya que solo Dios podía despojarse de tanto por el bien de otros. Eso es amor. Y gracias a Dios por su amor, por nosotros. En 1 de Juan 17:24, Jesucristo dice que su Padre, el Padre Celestial, le había amado desde antes de la creación del mundo, dando a entender que el amor de Dios se manifestaba en la Trinidad desde siempre. Y ese es amor, el amor que Dios tiene en sí mismo, el que nosotros hoy día podemos disfrutar. Dios se relaciona con nosotros a través de su amor, Dios se relaciona con el mundo a través de su amor. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El amor consiste en que el Hijo se entregó en sacrificio por nuestro pecado, por nuestro perdón. El amor da, Dios es amor y Dios se dio. El conocido pasaje de Juan 3:16 dice también claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es el amor de Dios el que lo hace dar, Dios mismo dándose, por hacernos bien,
Y esto debería ser una fuente de profundo y estable gozo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, llenos de amor, pagando el más alto precio por nuestro bien, por nuestra restauración y salvación. El Dios que no necesita nada, nos da todo. Su Espíritu viene a nosotros y nos transforma. El Hijo paga el precio, todo por nuestro bien. Así que gloria a Dios por su amor. Y el llamado para nosotros, el desafío para nosotros, como siempre es, bueno, primeramente agradecer, ¿cierto? Agradecer a Dios por tanto amor manifestado. Darle gracias y gloria a Dios por su amor. Darle gracias y gloria a Dios por su amor. Pero no solamente agradecer, sino también amar. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Si Dios, siendo perfecto, se humilló por nosotros hasta la muerte en la cruz, ¿cómo no vamos nosotros a poder crecer y hacer lo que sea por amor a otros? Cualquier humillación que nosotros hagamos no se comparará en nada con lo que Dios dejó por nosotros. Gracias a Dios, porque aunque quizás nosotros por nosotros mismos no podamos, el amor de Dios está disponible a través de su Espíritu Santo para llenar y guiar nuestros corazones. Jesucristo nos enseñó y luego también los apóstoles lo repitieron. Si hay un mandamiento importante, es el amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y un segundo mandamiento que resume todas las leyes: ama a tu prójimo. Si amamos a Dios, si amamos a nuestro prójimo, lo que haremos es hacerle bien a nuestro prójimo. Así como Dios, el Señor omnipotente, por su amor y bondad, usa su poder para hacernos bien, así también nosotros vamos a poder mostrar el amor práctico como lo hace el Señor y manifestar amor a nuestros prójimos. Gloria a Dios por su gracia, gloria a Dios por relacionarse con nosotros, y con esto quiero terminar por hoy. En cada estudio intento compartir 1, 2, 3 atributos de Dios máximo y que de alguna forma estén relacionados, ¿sí? De una forma quizá lógica, para poder facilitar el compartir y también el aprendizaje. Hoy vimos que Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere. Y gracias a Dios por lo que Él quiere es bueno. Dios nunca hará algo que sea contrario a su carácter, y su bondad y su amor le llevan a hacernos bien. Y no poco bien, mucho bien. Así que gloria a Dios por su bondad, gloria a Dios por su amor, gloria a Dios por su poder, con el que Él nos ha hecho tanto bien. Que Dios les bendiga, hermanos. Cualquier cosa, como siempre, por favor escríbame, whatsappéeme, mándeme un audio, escriba algún comentario en el video, como usted prefiera. Nos vemos pronto. Maranatha. Cristo viene.